A continuación hablaremos de la cantidad de lubricante para el rodamiento. Comúnmente el volumen libre de los rodamientos se llena completamente durante la instalación y el volumen libre de los soportes se llena parcialmente. Se debe calcular el volumen del espacio vacío total del rodamiento para alojar la grasa lubricante usando la expresión señalada, donde la V representa el volumen de espacio vacío en el rodamiento, la D mayúscula el diámetro exterior del rodamiento en milímetros, la D minúscula el diámetro interior del rodamiento en milímetros, B el ancho del rodamiento en milímetros y M el peso del rodamiento en kilogramos. Estas variables se obtienen normalmente de los manuales de especificaciones de rodamientos de proveedores tales como SKF, NGK, etc. Los espacios vacíos de rodamiento deben rellenarse siempre con grasa para que las superficies activas queden lubricadas con seguridad. Por su parte, los espacios de alojamiento de ambos lados del rodamiento deben rellenarse en función a la razón de la relación de velocidad entre las revoluciones de operación o N y el límite máximo de revoluciones Nmax del rodamiento, obteniéndose la fórmula NR resultante de la división de ambas velocidades. Todos los datos teóricos mencionados en la fórmula se encuentran en las fichas técnicas de los rodamientos que se van a analizar. Así podemos señalar que las dimensiones D mayúscula, D minúscula y B en la mayoría de los rodamientos y D minúscula y H en rodamientos axiales de simple y doble acción son obtenidas en los manuales de los fabricantes. Así también podemos obtener la velocidad límite en RPM y la masa en kilogramos. Con esta relación de velocidades podemos obtener el porcentaje de llenado de grasa en el espacio vacío del rodamiento. Si la relación de velocidad es inferior a 0,2, se debe rellenar completamente el espacio vacío del rodamiento. Si está entre 0,2 y 0,8, aproximadamente un tercio, y si es mayor a 0,8, se debe rellenar apenas el 10%. Con los datos previamente calculados se puede calcular la cantidad inicial de grasa a aplicar a un rodamiento cuando éste va a iniciar su operación, donde la cantidad inicial es igual al volumen calculado previamente por el porcentaje de llenado obtenido a través de la relación de velocidad. Vamos a calcular el espacio vacío disponible para un rodamiento 6214 si gira a 3600 RPM. Ubicamos primero que todo la información técnica del rodamiento que puede ser obtenida de los manuales de los fabricantes. Se calcula el espacio vacío disponible utilizando la fórmula señalada previamente, obteniendo un volumen de 62.42 centímetros cúbicos. En este caso, el diámetro externo es de 125 milímetros, el diámetro interno 70 milímetros y el ancho 24 milímetros. Determinamos la relación de velocidad con la fórmula NR igual a N entre N máximo, es decir, 3600 entre 8200 señalado en la información técnica del fabricante, lo cual nos arroja un resultado de 0,439, que se ubica en el intervalo entre 0,2 y 0,8, lo cual corresponde a un tercio del volumen, o sea, que del volumen obtenido de los 62.42 centímetros cúbicos debemos utilizar solamente 21 centímetros cúbicos. Si consideramos que la densidad promedio de la grasa es de 1 gramo por centímetro cúbico, debemos añadir entonces 21 gramos, aproximadamente 21 disparos de una bomba de engrasar manual. Debemos recordar que en los rodamientos se tienen condiciones de lubricación elasto-hidrodinámica entre el rodamiento y la superficie de contacto. La presión es tan alta que la bola se deforma y la viscosidad se hace infinita. Debemos asegurar que se tiene viscosidad mínima necesaria y esto es fundamental para que no haya contacto metal-metal entre la bola y la pista. Normalmente se emplea la fórmula donde la viscosidad es calculada usando un factor kappa que debe estimarse entre un rango entre 1 y 4. En caso de valores entre 1 y 4 se requerirá un fluido con aditivos antidesgaste y para valores inferiores a 1 se requerirá aditivos GP. Adicionalmente, la V pequeña corresponde a la velocidad de operación en RPM y DM corresponde al diámetro medio del rodamiento. Adicionalmente, deben considerarse otros factores para calcular la viscosidad recomendada de operación. Por ejemplo, para el mismo caso anterior, el mismo rodamiento, determinar la viscosidad recomendada de uso tanto a la temperatura de operación como la viscosidad de referencia, es decir, a 62 a 40 grados centígrados, para el mismo rodamiento girando a 1800 RPM a una temperatura de operación de 70. Ubicamos la información técnica requerida del rodamiento. Calculamos la viscosidad recomendada a la temperatura de operación usando la fórmula que arroja como resultado una viscosidad recomendada de 28 centistocos. Con esa viscosidad, utilizando la gráfica viscosidad versus temperatura para distintos grados ISO de viscosidad, ubicamos la temperatura de operación de 70 grados centígrados, trazamos una vertical hasta cruzar con la horizontal que señala la viscosidad determinada previamente de 28 centistocos. Ubicamos el grado de viscosidad ISO más cercano al punto de intersección. En este caso, se recomienda un aceite comercial ISO 100. La temperatura de operación normalmente es un valor que debemos considerar también. Para determinar la viscosidad ISO apropiada y elegir el lubricante comercial en el mercado, se deben considerar los siguientes datos: la viscosidad
recomendada calculada y la temperatura de operación, que es normalmente 20 grados por encima de la temperatura de carcasa del equipo durante el funcionamiento. Seguidamente utilizamos la gráfica haciendo un cruce de los datos obtenidos con la viscosidad y temperatura de operación. En la mayoría de las aplicaciones de rodamientos hay que completar o renovar la grasa de determinados lapsos. Esto dependerá del consumo de la grasa por el propio rozo del rodamiento en función de sus diámetros, revoluciones y temperaturas. Esto dependerá del consumo de la grasa por el propio rozo del rodamiento en función de su diámetro, revoluciones y temperaturas. Debemos recordar que el exceso de grasa incrementa la temperatura de operación y puede ocasionar daño al rodamiento. Asimismo, la falta de lubricante puede desencadenar fallas. ¿Cómo calculamos la cantidad de grasa para la relubricación? Los fabricantes de rodamientos han establecido fórmulas para calcular la cantidad de grasa necesaria para relubricar el rodamiento basado en las dimensiones del mismo y cómo se alimenta la grasa. Cuando el rodamiento es alimentado de forma lateral, se utiliza la fórmula cantidad de grasa igual a 0.005 por el diámetro por el ancho. Y en el caso de alimentación por aro interior o exterior, 0.002 por el diámetro por el ancho, donde D es el diámetro exterior del rodamiento y B es el ancho de rodamiento. Para rodamientos axiales de simple y doble efecto se debe usar la altura H en vez del ancho B. Utilizando el mismo ejemplo del rodamiento 6214 con alimentación lateral, ubicamos la información técnica del rodamiento, calculamos la cantidad de grasa utilizando la fórmula gramos de grasa igual a 0.05 diámetro por base, lo cual nos arroja un resultado de 15 gramos. Considerando la densidad promedio de la grasa igual a 1 gramo por centímetro cúbico, serían aproximadamente 15 disparos de una bomba de engrasar manual. Si la grasa es dosificada directamente por el aro exterior o interior, entonces se debe dosificar 6 gramos o 6 disparos de una bomba de engrasar manual. ¿Con qué frecuencia se debe relubricar los rodamientos? La frecuencia calculada es referencia para iniciar el plan de lubricación. Esta fórmula está establecida por la norma DIN 51825 parte 2, donde T refleja la frecuencia de relubricación de rodamientos en horas, K el factor de ajuste según las características y condiciones de operación del rodamiento, N la velocidad normal de operación del rodamiento en RPM y D el diámetro interno del rodamiento en milímetros. Dependiendo del entorno operacional, que puede ser muy variado, y el empleo de inspecciones, seguimiento y monitoreos con tecnologías como vibraciones, termografías, ultrasonidos, es factible que se apliquen ajustes para una mayor o menor frecuencia. También debemos recordar que esta fórmula no aplica para rodamientos con diámetro superior a 30 centímetros. Los fabricantes establecen criterios, diseño, entorno y posición del rodamiento en cuestión. Se define como la multiplicación de diferentes factores, considerando la temperatura de la carcasa, la contaminación presente en el ambiente, la presencia de humedad, la posibilidad de vibraciones o cargas de choque, la posición del rodamiento y un factor de diseño implícito considerando el tipo de rodamiento. Cada factor y su valor pueden definirse usando la tabla que describe las condiciones de operación de cada rodamiento. La frecuencia de lubricación, dependiendo de las condiciones de operación, puede resultar muy elevada. Por ejemplo, 2000 horas, lo que significaría relubricar cada 2 o 3 meses. En caso de que el valor determinado sea muy extenso o largo, es conveniente considerar reengrases en cantidades equivalentes con frecuencias semanales, quincenales o mensuales. Se mantendrá el lubricante siempre renovado sin incrementar su consumo. Se puede utilizar la siguiente fórmula, donde la cantidad de lubricación se multiplica por el tiempo obtenido previamente y se divide en la nueva frecuencia de lubricación que se seleccione, semanal, quincenal, mensual, etcétera, en horas. Todos estos cálculos pueden ser llevados a una hoja Excel para facilitar el cálculo de tiempo, frecuencia y cantidad. A manera de ejemplo, presentamos el siguiente caso. ¿Cada cuánto se recomienda lubricar un rodamiento de bolas que gira a 2000 RPM con un diámetro interior de 100 milímetros, una temperatura de carcasa de 52 grados centígrados, baja o escasa contaminación con partículas no abrasivas, humedad ambiental de un 73%, sin vibraciones, colocado en posición vertical? El cálculo arroja que se requiere lubricar con una frecuencia de 3000 horas, aproximadamente 125 días, lo cual es muy extenso. Dado que el factor FD ya está considerado en tal cálculo, entonces, utilizando la expresión DK, multiplicando los diferentes factores obtenidos en la tabla anterior, podemos obtener que la frecuencia nueva de lubricación sería de aproximadamente 984 horas o 40 días. Por lo general se practica que se utilizan rodamientos diferentes en una disposición de rodamientos. Es práctica habitual aplicar el menor intervalo de relubricación calculado para todos los rodamientos de la disposición. También es importante calcular el intervalo de relubricación con grasa y si es inaceptablemente corto, a menos que utilice engrasado automático. En su lugar deberá elegirse aceite. SKF presenta ajustes de intervalo de relubricación recomendados dependiendo de factores como temperatura de funcionamiento, orientación del eje, vibración, giro
vidrio del aro exterior, contaminación, considerando diferentes escenarios, de niveles de contaminación muy bajos hasta contaminación muy elevada, también considerando el tamaño del rodamiento y si se trata de rodamientos de rodillos cilíndricos.